viendo o empezando a responder poco a poco, desgranando esos hilos a esa pregunta de qué significa ser judío, diremos que la gran mayoría de judíos en el mundo, dentro de su gran heterogeneidad, reconocen o dicen ser descendientes de un pueblo originario al que nos referiremos con el nombre de los hebreos. Una historia, entonces, la historia de los judíos actuales se remonta a la historia de los hebreos, y la historia de los hebreos es una historia que, en tanto que historia, es decir, que documentos escritos, nos encontraremos registrados por primera vez en un conjunto fantástico de textos que son muy importantes para nuestra tradición literaria occidental, que llamaremos la Biblia hebrea. Entonces tenemos esta foto, este rollo de una Biblia hebrea, de una Torá, en la que veremos que una de las características principales de esta judeidad, y ha sido la increíble y sorprendente conciencia y el esfuerzo que han puesto los judíos por consignar de forma textual no solamente su propia historia, sino en este caso concreto su muy particular relación con Dios. Sin duda, se trata de uno de los textos más antiguos en la tradición occidental. Quizás los primeros de ellos empezaron a ser escritos hacia el siglo IX antes de Cristo, pero también es una historia contada desde la perspectiva exclusiva de los hebreos. Entonces son los hebreos y más tarde los antiguos israelitas los que nos estarán contando su propia historia a partir de estos textos. Ojo, mal haríamos en pensar o en considerar que estos textos bíblicos son exclusivamente históricos. De hecho, saben que toda esta Biblia hebrea, en tanto que un gran conjunto de libros, también aunará toda una serie de géneros literarios diversos. No todos los libros son propiamente históricos. Nos encontraremos con libros que tienen un carácter mitológico, nos encontraremos con libros sapienciales, nos encontraremos con libros doctrinales, nos encontraremos con libros de poesía. Es decir, es toda una multiplicidad de géneros diferentes. Tenemos que saber cuáles aspectos de todo este cuerpo textual nosotros podemos tomar como una historia, y ya que es una historia contada desde una sola perspectiva, desde la perspectiva hebrea e israelita, toda vez que ello sea necesario, también aprovecharemos para contrastar estos contenidos o estas informaciones con lo que nos dicen otras disciplinas, por ejemplo, con lo que nos dicen los hallazgos arqueológicos o con lo que nos dice una de las disciplinas que para mí es más querida, que es la lingüística, especialmente la lingüística histórica. Echando mano entonces de todas estas documentaciones e informaciones, intentaremos conjuntarlas para ir formando un relato que responda un poquito al espíritu de esta historia que yo quiero presentarles. Entonces, pero bueno, decirles que en las primeras sesiones, especialmente en las primeras dos sesiones en las que abarcaremos el tema de los hebreos, de los antiguos israelitas y de la época greco-romana, los textos bíblicos conforman una de nuestras principales fuentes históricas. Entonces estaremos haciendo mucha más referencia a la Biblia hebrea durante las dos primeras sesiones, y en adelante estaremos haciendo referencia a otro tipo de fuentes, porque sin duda la tradición textual del judaísmo no se agota simplemente con la Biblia hebrea. Luego veremos que hay toda una cantidad de textos muy interesantes. Por ejemplo, ese Zohar al que nos comentaba nuestra compañera Patricia hace un momento. Si hemos de remontarnos a los orígenes entonces de nuestra historia y a los orígenes de estos hebreos, entonces vamos inmediatamente a viajar un poquito con la imaginación, vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar en el espacio a una zona muy especial de Oriente Próximo y Oriente Medio, conocida en la historia del desarrollo de las civilizaciones como el creciente fértil. El creciente fértil sería una gran media luna fértil que más o menos abarcaría desde el norte de Egipto y el delta del Nilo, trazando una gran media luna también que abarca todo el levante mediterráneo, y finalmente toda esta gran franja que vemos aquí identificada en el colorcito verde, conocida como Mesopotamia, es decir, aquella región comprendida
entre los ríos Tigris y Éufrates, que tendrá su desembocadura aquí en el Golfo Pérsico. Entonces, todo el Mediterráneo oriental, desde el Mediterráneo oriental a toda esta zona que nosotros conocemos como Oriente Próximo y Oriente Medio. Oriente Medio, la parte de el oriente de Siria, Irak, a Irán. Oriente Próximo es lo que llamamos todo el levante mediterráneo. Sin duda, se llama la media luna fértil porque es una zona que fue el foco de desarrollo de algunas de las más grandes e importantes civilizaciones del mundo antiguo. Fíjense que tendremos a Egipto en uno de estos costados, tendremos a las civilizaciones y las culturas de Asia Menor, significativamente los que llamaremos hititas, todas las culturas que habrían de desarrollarse aquí en la franja de Levante, significativamente la cultura de Ugarit y los fenicios, y finalmente nada más y nada menos que todas esas culturas y civilizaciones que habrían de levantarse en esta región del mundo que conocemos como Mesopotamia, es decir, Sumeria, Babilonia, Asiria y Acadia. Entonces, el escenario en el que estamos es el escenario en donde se han desarrollado muchas, la gran mayoría de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Y el lugar en donde han de desarrollarse todos estos hechos, el escenario de fondo será un escenario entonces de surgimiento de una serie de actitudes que nosotros tenemos vinculadas al concepto de civilización. Occidente, Egipto, el Valle del Nilo, el desierto arábigo, todo el levante mediterráneo y la importantísima y muy fértil cuenca de Mesopotamia serán el escenario de fondo de esta apasionante historia que comienza con el pueblo que llamamos los hebreos. Y no solamente eso, al ser la cuna de grandes civilizaciones del mundo antiguo, lo que les he traído acá es un mapa de las rutas comerciales existentes más o menos hacia el siglo XX antes de Cristo, que es donde comenzaría nuestra historia, entre el año 2000 y el año 1800 antes de Cristo. Fíjense que, al igual que nuestro mundo moderno, aquello que conectó a culturas y civilizaciones tan disímiles, tan dispares, con etnias diferentes, con culturas diferentes, con lenguas diferentes, fue la necesidad del intercambio, la necesidad de compartir con los demás aquello que nos sobra y de tener de los demás aquello que nos falta. Las rutas comerciales son aquellas que logran saltar todas estas fronteras artificiales que generalmente trazamos entre las diferentes sociedades humanas. Y veremos que en el antiguo Oriente Próximo y Oriente Medio ya existía toda una fabulosa red de caminos que conectaba a estas culturas y hacía que todas ellas entraran en diálogo. Quiere decir que nuestros hebreos, nuestros primeros hebreos, no estarán aislados ni solos en el mundo, estarán profundamente conectados con las grandes civilizaciones que estaban surgiendo simultáneamente en todo este escenario. Y su historia será la historia de la interacción que van a tener, de las interacciones que van a tener entre ellos. Entonces, iremos ahora al origen quizás etimológico de la palabra hebreo. Paul Johnson, en el libro que les he recomendado en su Historia de los Judíos, señala los orígenes etimológicos de la palabra hebreo en dos términos procedentes de lenguas semíticas, que son apiru o abiru. Este hapiru o habiru en lengua semítica significa literalmente transhumancia. Transhumancia en el sentido de itinerancia, de pueblos que se mueven constantemente. ¿Por dónde se están moviendo estos pueblos? Precisamente por esta enorme red de rutas comerciales que podemos ver aquí en este mapa. Les diré entonces que si apiru es una palabra semítica, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es de qué hablamos cuando hablamos de una lengua semítica. Les he traído acá un mapa de las lenguas y escrituras del Próximo Oriente Antiguo que más o menos corresponde a esta época de entre el siglo XX y el siglo XIV antes de Cristo, en el que vemos toda una serie de culturas que habitan acá y que están en este mapa distribuidas o marcadas, distribuidas en diferentes familias lingüísticas.
La familia lingüística que más nos interesa en este momento es la familia que está con letras rojas, es decir, aquella que marca las llamadas lenguas semíticas. Esto de la lengua semítica, el nombre o el adjetivo de semítico, por supuesto que nos remonta también a la historia bíblica. Hace referencia a uno de los hijos del legendario Noé de Sem. Entonces, las tribus descendientes de Sem son aquellas que hablarían lenguas semíticas. Una gran familia de lenguas entre la que nos encontramos algunos de los idiomas más antiguos del mundo. Entonces, los semitas estarían relacionados entre ellos. Fíjense que cuando hablamos de semita, entonces no estamos haciendo referencia a un término étnico ni a un término cultural, sino que es un término lingüístico. Semita significa hablante de una lengua que pertenece a la gran familia de lenguas semíticas. Y nos encontramos pueblos muy diversos entre ellos. Nos encontramos a los babilonios, a los acadios, a los asirios, nos encontramos a los fenicios. Evidentemente, en este grupo estarán nuestros hebreos, pero no estarán solos con esas lenguas semíticas meridionales. También encontraremos, compartirán esa subcategoría con los nabateos, con los egipcios, con los moabitas, con los amonitas, etcétera. Y otra de las lenguas más tardías de esas lenguas semíticas será este arameo. Entonces, una gran familia lingüística que también abarca una gran zona geográfica en el mapa. Y si se fijan un poquito más cerca en este mapa, también tiene una serie de líneas rojitas, rosaditas, que nos hablan de una serie de desplazamientos o de migraciones que habrían tenido estos pueblos semíticos en una época. Precisamente estas migraciones son las que dan origen al término hebreo, es decir, entendido como apiru, entendido como jabiru. Estamos hablando de tribus nómadas o tribus seminómadas que tienen una gran movilidad por todo este territorio, que suelen desplazarse siguiendo estas rutas comerciales, pero que también apelan a una actividad económica propia de esta región geográfica del mundo. Estamos hablando del pastoreo. Entonces, sociedades nómadas o seminómadas, sociedades pastoriles, recordemos que las referencias a la actividad pastoril son absolutamente ubicuas en todos los textos antiguos de estas culturas, no solo los textos bíblicos, también los textos de las culturas mesopotamias de esta época. Entonces, el hecho de acompañar a los rebaños en esta transhumancia y desplazarse por el territorio es una característica propia de los pueblos semíticos y entre ellos de los hebreos. Por eso quizás la raíz etimológica de los hebreos hace alusión precisamente a esta movilidad. Entonces, hebreos son nuestros primeros pueblos semíticos que tienen una movilidad, que se desplazan por este gran territorio en una época en que las migraciones son bastante comunes, no solamente entre los hebreos, sino entre todos estos pueblos. Y ya que nuestra historia ha de comenzar por los primeros relatos históricos que nos encontramos en la Biblia, diremos que así como los judíos tienen en común considerarse descendientes de los primeros hebreos, entre estos primeros hebreos sobresalen aquellos que nosotros llamaremos los patriarcas, muy especialmente la estirpe del que se considera fundador de todo este linaje, la figura histórica o no. Cuando digo o no es porque no hay manera de cerciorarnos sobre la existencia histórica del personaje que recibe el nombre de Abram, sin H primero y después Abraham con H. Su nombre cambiará de significación, pero también lo encontramos a veces transliterado de diferentes maneras. Por ejemplo, en este mapa nos cuenta que Abraham, ¿no? Le ponen una tilde hispánica y también con la N. Estamos hablando de estos tres patriarcas iniciales del linaje que serían Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, con quienes se iniciaría entonces esta tradición. Y, paradójicamente, nuestra historia
no comenzará aquí, en el territorio que nosotros esperaríamos encontrar relacionado con los actuales territorios de Israel y de Palestina, es decir, aquí en este cuadradito blanco, sino que nuestra historia ha de comenzar aquí, en otro extremo, en la zona comprendida entre la antigua Babilonia y la antigua Sumeria, conocida como Caldea, una historia que vamos a ubicar aproximadamente en esta época también, hacia comienzos del siglo XX antes de Cristo, es decir, estamos en el año 2000 antes de Cristo. Y la figura de Abraham o sus posibles viajes, perdón, vamos a irnos atrás un momento, ha de comenzar aquí, porque la historia bíblica nos cuenta que en su ciudad nativa de Ur de Caldea, un buen día, uno de estos hebreos pastores habría escuchado un llamado muy particular, el llamado de este Dios de los hebreos que lo conminará a salir de su tierra e ir allí a donde yo te indicaré, bajo una promesa. La promesa se hace estableciendo una alianza previa, un pacto. Si tú me obedeces a mí, le dice este Dios, yo te bendeciré y te bendeciré con una gran progenie, es decir, con una gran descendencia, de modo que el nombre de Abraham habrá de convertirse en Abraham en lengua semita, que viene a significar algo así como Padre de muchas naciones. Yo haré de ti multitudes si haces lo que yo te estoy comandando. Momento en el cual habrá de sellarse un pacto entre Abraham y este Dios que al comienzo se presenta o bien sin nombre o se presenta con muchos nombres. Ya veremos la transformación de los muchos nombres de Dios a lo largo de esta historia. Al principio se presenta entonces sin nombre, comandándolo a Adán a tomar una de las muchas rutas comerciales que por entonces unían la región de Mesopotamia con el levante mediterráneo. Y la ruta probable de Abraham, por lo que sabemos, será esta, que seguirá, en la que seguiremos el curso de las flechas rojas, y su primer objetivo será esta ciudad de Siquem, antigua ciudad de Siquem, muy cerca de la actual ciudad de Nablus, que será su destino final.